Cuando las personas padecen angustia, a menudo no pueden reconocer que sus pensamientos son inexactos. En estos casos, la terapia cognitiva ayuda a identificar estos pensamientos y volver a evaluarlos. Por ejemplo, si una persona comete un pequeño error, puede pensar: soy un inútil, no puedo hacer nada bien. Este patrón de pensamiento negativo puede desencadenar un ciclo peligroso, y si es en una etapa crítica como la adolescencia, lo es aún peor. Los adolescentes. La misma palabra dice adolescencia. ¿Adolece de qué? Si lo vemos muy científica y biológicamente, de que la parte del cerebro encargada del control de impulsos y tolerancia a la frustración no está del todo desarrollada. Entonces, por decirlo de alguna manera, en la adolescencia está más fuerte el acelerador que el freno, y esa es una de sus características principales. Me encantó tu descripción. En la adolescencia está más desarrollado el acelerador que el freno. Por eso traen, se quieren comer el mundo. Y eso nos regresa a lo que platicamos hace un momentito de uno de los principios de la terapia cognitiva, que para entender las reacciones tanto emocionales como conductuales depende mucho de la interpretación. Entonces, un adolescente le es muy fácil tomar riesgos, porque antes de tomar el riesgo, todos así funcionamos, hacemos una evaluación interna rápida, medimos riesgos, medimos consecuencias, beneficios, pero un adolescente le va a dar como mucho más peso al, entre comillas, beneficio para él o para ella antes de las consecuencias. Entonces, todos estos como procesos internos, o sea, como cognitivos, evaluaciones, el qué tipo de respuesta emocional tengo, pues es lo que nos ayuda a entender el por qué actúan como actúan. O sea, no es automático, no es inconsciente, no es tan accesible como para decir lo estoy como pensando y razonando. Son decisiones como muy de momento a momento, pero sí hay una evaluación interna veloz, y esa es nuestra chamba, trabajar. Entonces, si nosotros identificamos esos pensamientos, esas ideas clave, pues entonces es relativamente fácil descifrar el por qué actúan como actúan. Y si me permites, te pongo así rápidamente dos ejemplos extremos. Sí. Un tema muy común en la adolescencia, y por todo lo que implica lo social, es lo que llamamos ansiedad social. O sea, como la timidez extrema, la dificultad para interactuar. Y eso lleva como que hay un freno excesivo porque... ¿Por qué? Porque te vas a anticipar se van a burlar, voy a decir algo mal, me voy a equivocar, etc. Entonces, si tu mente se está yendo constantemente hacia esos escenarios, te frenas. Pero si me voy al otro extremo, consumo de sustancias, es más el acelerador, y el razonamiento va a ser pues, no pasa nada, a mí no me va a pasar, va a ser divertido, y todo que debería ser el freno no está. Pero a lo que quiero llegar es que estos procesos cognitivos influyen sobre los procesos emocionales, y eso es lo que nos explica el porqué de la conducta. ¿Tú tienes adolescentes, Adi? Tengo 2. ¿Y te sirve lo que estudiaste para controlar? Está cañón, ¿verdad? Es difícil de repente aplicarlo en tu propia vida, pero sí. Es difícil. Es difícil. Ahora, ¿qué cambia mi adolescencia a la que viven ahora? Lo que nos rodea. Porque yo me acuerdo en mi adolescencia, pues era un respeto. Nunca tratábamos a nuestros padres como los chavos tratan ahora a los suyos. O sea, ¿qué me iba a imaginar yo que alguien iba a insultar o faltarle el respeto con palabras altisonantes a nuestros padres como ahora lo veo que sucede, ¿no? O sea, o el trato, o la agresividad. Antes nuestros maestros eran sagrados, y después de sagrados eran amigos y todo eso. Y ahora hay personas, me refiero también a Estados Unidos y aquí, donde llegan y agreden a los maestros. O sea, ya se perdió. ¿Qué ha influido en eso? ¿El mundo? Sí, o sea, sí. ¿El cambio del mundo? Como padres tenemos 2 tareas, ¿no? Que es quererlos mucho y ponerles límites. Y la mayoría somos muy buenos en uno y no tan buenos al otro. Pues la realidad... Repetimos. Sí. Quererlos mucho y ponerles límites. Hay que tener ese balance entre las dos cosas, es todo un arte, la verdad. Se me hace que los queremos mucho, pero fallamos más en ponerles límites que en quererlos mucho. A lo que tú hablas un poquito ahorita como culturalmente, o sea, el momento que vivimos con las de que difiere de antes hacia el día de hoy, es que hoy en día sí vemos un tema más de merecimiento en los adolescentes. O sea, sí hay un rollo como yo me merezco este coche, me merezco salir, me merezco. Ya no, antes era muy común que trabajáramos de los 13, 14 años. Sí, yo tengo 40 años, ¿no? Entonces, en mi edad es muy común. Hoy en día le sacan un poquito a trabajar. O sea, ser responsables, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno, yo no vamos a tratar el tema de tecnología, pero sí están un poquito más desconectados en ese sentido. Pero
para responder tu pregunta, hay un sentido mayor de merecimiento. Y la verdad, en psicología, si somos muy pragmáticos, el poder de la chancla, pues bueno, ¿no? O sea, antes con la ceja a veces la abuelita te controlaba porque sabías que ahí venía la chancla voladora, algo por el estilo. Sí. No estamos, obviamente como psicólogos no estamos a favor de la violencia, ¿no? Pero no están, pero de repente... No, pero la disciplina, que se necesita disciplina y saber cómo aplicar esa disciplina de forma consistente para que se vuelva un aprendizaje internalizado y eso eventualmente guíe la conducta. Porque hay que preguntarnos, para que un adolescente le conteste a los maestros, incluso a los padres, pues, ¿qué experiencias previas trae para decir puedo hacer esto y no hay problema y no hay consecuencias? Lo que pasa hoy en día que no pasaba antes, nosotros crecimos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estábamos chicos en Estados Unidos, era que el papá de repente le iba a pegar al hijo y el hijo corriendo el teléfono le habla al 911. A ver, pégame, y le habla al 911 y te arresta. O sea, el hijo con el teléfono. Y si llega la policía, sí se llevan al papá. Entonces, son cosas que antes no pasaban y ahora los condenados ya se sienten empoderados. Me lo merezco. Tengo derecho, es mi derecho. Y tú no tienes derecho ni a gritar. O sea, por eso es muy difícil este balance de cierta forma entre, o sea, no es necesario golpearlos, pero también hay que tener autoridad. Entonces ese balance. Un amigo me iba a vender su casa y de repente me habló mi hijo y me dice, cuando vendas la casa me das la parte de mi cuarto. Puta, ¿cómo que la parte de mi cuarto? Dice, no, es mi cuarto, ¿no? Ajá. Sí. Y dices, pero volvemos a lo mismo, me quedé en eso, hay que quererlos mucho y simultáneamente. Y exigirle, no, ponerle límites. Yo creo que muchos están mal porque no los quieren mucho. Claro. O no hay una demostración de cariño. Claro. Hay mucha discusión entre el beso que nos damos como familia, el beso a los hijos, el constantemente, todos los días, no sé si usted, pero yo sí, todos los días, mis hijos me dicen, te amo, te adoro, papá, y yo les regreso también, o yo empiezo con el te amo, te adoro. Súper. Y les digo campeones y que vayan por... Es que uno de los, vamos a decir, errores comunes con los adolescentes es que esperamos como esa misma respuesta de ellos hacia nosotros. Sí. O sea, cuando nosotros como padres y madres tenemos que mostrar que eso está ahí, pero es te digo, ok, no me respondiste, entonces yo te la devuelvo con enojo, con chantaje, porque los adolescentes, ellos no tienen como en su repertorio el ser como, no es la etapa para ser como extra cariñosos con los papás y las mamás. Entonces a la chamba es como que ser constantes en ese sentido, saber tolerar y saber entender que a lo mejor como que su forma de expresarse, su estilo va a ser distinto, pero no ponerles expectativas irrealistas. Y lo mismo de allá para acá. O sea, no esperar, o sea, las y los adolescentes no deben de suponer que los papás van a entender exactamente lo que ellos están viviendo y pasando y lo que es, para nosotros decir, pues, qué tan importante es un like, un te siguen o no, uno no creció con eso. Para ellos sí es muy importante. Entonces, de repente, las expectativas que nos ponemos de unos a otros cuando no cuadra, causa mucho conflicto. Ahorita con lo de las redes que estás hablando, los likes y los mensajes, por familias tenemos nuestras grupos, ¿no? Y es muy padre porque el que antes te saludabas con tus primos y tus sobrinos y tus tíos, ahora es constante los mensajes que nos mandamos generales, ¿no? Entonces, vengo de familias muy cariñosas, entonces eso me permite que mantengamos esa cercanía y ese cariño muy cerca. Voy a regresar al entrenamiento con mi perro. Me dicen que si se orina o se defeca, yo iba a decir se caga, pero sé que a ustedes les molesta, se defeca en un lugar donde yo no quiero, me dice, no lo peles, no le hagas caso. Si lo sacas a donde debe defecar o orinarse, entonces recompénsalo para que él sepa la diferencia, porque cuando se va a hacer en las cortinas o en un lugar donde no debe, le gritas y le pegas y ahí no, y todo eso, dice, ahí como que... Pero si empiezas a hacer el tratamiento de que afuera en el jardín, afuera en el patio, lo hace, le llevas un premio, lo apapachas y todo eso, y va él ligando que el haberlo hecho ahí. Así es. ¿Es lo mismo? Sí, la psicología está comprobado que los seres humanos son más propensos a cambiar cuando refuerzas la conducta que quieres en vez de castigar la conducta que no quieres. Okay. Es más efectivo. Así.
El premiar. El premiar es más efectivo, exacto, reforzar la conducta que quieres que castigar la que no. Así es en los seres humanos. Ajá. Por eso es parte de la terapia con los perros igual. Ajá. Que va muy... Son principios del comportamiento. Exactamente. Digo, solo aclarar, o sea, premiar no es recompensa de para que hagas algo bueno, te compro algo. No Sí. estamos hablando de eso. Sí. O sea, pero es, o sea, reforzar puede ser como tan simple como un gesto, una mirada, Campeón. un qué padre, Campeón, sí. etcétera. Ajá. Sí. Pero estar más atentos de las conductas positivas, reforzar esas o señalarlas o que se den cuenta que nos damos cuenta, en vez de estar como más atentos de cuándo se da la conducta inadecuada y castigar. Hay muchos papás que solo ven lo malo. Yo también eso. O sea, todo lo malo lo señalo. Pobre Solo lo chavo. malo. Y todo lo que haces bien pasa desapercibido. O sea, también el tema de adolescentes, a lo que agregaríamos es que muchas veces en la adolescencia los papás pagan los platos rotos de lo que no hicieron bien cuando eran más chicos. Es que a veces también dicen, pero ¿por qué eso y el otro? Pero tú acabas de decir de venir una familia cariñosa. Pues los niños tienen necesidades. Los niños tienen necesidades de apego estable, de comprensión, de cariño, de juego. O sea, tienen muchas necesidades que tiene un niño. Entonces, si los papás, por lo que tú quieras, no somos perfectos, pero si hay una frustración de esas necesidades, va a haber una consecuencia después. Y pon que a los 3, 4 años tú lo dominas, pero a los 14 ya miran un 85 los desgraciados hoy en día. ¿sí? Entonces, no sé qué les dan de comer, pero... Sí. Ajá, entonces, la cuestión es que muchas veces los platos rotos los vas a pagar en la adolescencia. Y nosotros teníamos, una vez le dije a uno de mis jefes del Canal 5 hace muchísimos años, no digo nombres porque el papá, ese jefe era papá de un gran amigo mío que todo el mundo de ustedes conoce, pero llegaba y nos trataba muy mal a todos en Canal 5, hasta que descubrí que el jefe, el señor Azcárraga, lo trataba muy mal a él y llegaba al Canal 5 y un día llego y me lo enfrento y le dije, oye, ya sé por qué eres así, porque te acaban de poner una cagotiza de aquellas. Dije, sí, pero no te desquites con nosotros. Y a todo el mundo lo tratas mal, menos a mí, porque yo era el que ya sabía por qué vienes y nos tratas mal. Eso sucede cuando a los padres de nosotros los trataron mal. Y entonces creen que así es el rollo, a tratarnos mal. Bueno, eso nos lo van a contestar después de unos pequeños mensajes. Vamos a hacer una pausa. No, esta charla está muy interesante. Y creo que usted, si es papá, o va a ser papá, o es hijo, le está cayendo el 20. La terapia cognitiva también asume un enfoque de desarrollo de habilidades, lo que significa que el terapeuta ayudará al paciente a aprender y practicar estas habilidades de forma independiente para que pueda seguir disfrutando de los beneficios después de que hayan finalizado sus sesiones.